explicación. Diría por ahí alguien, de por sí la pólvora es poquita y se acaba en infiernitos, ¿no? Yo quisiera compartir, antes de entrar de lleno al tema doctrinal que es la resurrección, yo quisiera hablar del peligro de las pláticas y con quién platicamos. Voy a otra vez. El peligro de las conversaciones o de las pláticas y con quienes platicamos. ¿Por qué voy a tocar este punto? Porque la siguiente sección que el apóstol San Pablo va a tocar, después de tocar la inmadurez de los corintios en muchos aspectos, hablando de los dones, hablando de los talentos, hablando de todo eso, ahora Pablo habló del evangelio, pero ahora va a cambiar el tema y va a responder a una cuestión que en ocasiones nosotros no prestamos atención. Yo recuerdo alguna vez cuando vi por primera vez este pasaje por allí en Primera de Juan, que dice: si alguno no viene a vosotros con esta doctrina, dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y siempre que yo veía esto, se me hacía un poco una situación de falta de educación, no sé, de racismo, de elitismo, seguro de Juan capítulo, bueno, es un solo capítulo, en el versículo número 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero el verso 10 es el que le estaba haciendo mención. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Siempre que yo escuchaba siempre que pasamos por este texto, yo también quizás, ¿alguien ha tenido problemas con este texto? ¿Alguien ha tenido alguna incomodidad con ese texto? Es que ¿cómo vamos a ser descorteses, mal educados? O sea, pues son personas que creen, etc. Y yo decía, bueno, sí, tienen razón. Pero aquí en 1 Corintios 15, Pablo va a responder una pregunta semejante. Así que si me ven que voy en slow motion, se ve que voy lento ahorita, es porque voy tratando de dosificar un poquito mi voz. Miren el versículo número 12, capítulo 15 de 1 Corintios. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, observe lo siguiente: ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Le pregunto, ¿qué dice? ¿A quién lo dice? ¿Y acerca de qué lo dice? Cuando nosotros estamos en el proceso de un estudio bíblico, lo más importante que nosotros tenemos que hacer cuando estudiamos un pasaje bíblico es hacernos las preguntas convenientes, hacernos las preguntas adecuadas. Pablo, aquí en el capítulo número 15, el versículo 2, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, note lo que dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros, entre ustedes, que no hay resurrección de muertos? La iglesia de Corinto no solamente estaba teniendo un problema acerca de los dones, sino que también se había empezado a introducir
un problema doctrinal. Hay ocasiones en que nosotros estamos hablando con los hermanos y no tenemos cuidado de escuchar lo que se nos está diciendo. O sea, el cristiano tiene que tener mucho ojo y tiene que estar muy atento para saber identificar una doctrina cuando se está distorsionando. El apóstol San Pablo no solamente advierte al respecto. Si usted ve conmigo más adelante en 2 Corintios, Pablo no solamente advierte, sino que dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero antes que vayamos allá, vaya conmigo a Hechos capítulo número que es 28, me parece. El libro de los Hechos. Hechos capítulo, permíteme, que me apagó esta cosa. 20:28. Hechos 20:28. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tenemos ahí? 20:28. ¿Alguien lo lee, por favor? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por listo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual da por vosotros de sangre. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Verso 30, qué tremenda advertencia. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En el capítulo 11 de 2 de los Corintios, que es el que le estaba haciendo mención, en el capítulo 11 de 2 de los Corintios, el versículo número 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, cuando Pablo está mencionando en 1 Corintios capítulo 15, ponga atención a lo que Pablo está diciendo en el versículo número 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿De dónde procedían los que decían que no había resurrección de los muertos? Dentro del mismo grupo, de la misma congregación, dentro de los mismos de ellos. Este era un problema que estaba generándose dentro. Esto es muy interesante. Por ejemplo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres que sean fieles y que sean idóneos, es decir, que tengan las credenciales para poder realizar esa tarea. Lo que Pablo está mencionando aquí es que dentro de la iglesia había una corriente que estaba poniendo en tela de duda la resurrección de Jesucristo. Es lo que está diciendo el versículo número 12. ¿Es así o no? Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes, es decir, dentro de aquel grupo, que no hay resurrección de muertos? Ahora Pablo va a corregir un problema que se había filtrado dentro. Hay tantas cosas. Hoy en día
yo ya tengo miedo a veces de abrir el internet, hay tantas cosas, y digo, caray, o sea, tantas cosas que uno está viendo, tantas cosas que uno está aprendiendo, tantas cosas que en su momento era difícil poder accesar. Hoy hay tanto gnosticismo, tanto humanismo, tanto satanismo mezclado dentro de las prácticas de la iglesia. A lo mejor ahorita estamos pensando, ay sí, el Halloween es pan de, ¿cómo dicen? Es ya cuestión de niños. Porque nadie viene y nos vende el Halloween como una práctica cristiana. ¿Quién de aquí cree que el Halloween es una práctica cristiana? Nadie. Sin embargo, hay iglesias que el día 31 van a tener un culto especial para que los niños no vayan a pedir. ¿No se dan cuenta de que están haciendo? Separando una fecha que el mundo separa para exactamente de manera inversa celebrar la misma fecha. No se están dando cuenta de eso. Pero ese no es el tema. Lo que estoy tratando de decirles es que Pablo está advirtiendo, diciendo, tengan cuidado de lo que ustedes están escuchando. No solamente de quienes lo escuchan, sino qué escuchan, a qué prestan su oído. Wow. Si nosotros hemos seguido el hilo del tema, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? Ojo, ¿cuál es la palabra clave? Y no es lenguas, ni dones. ¿Cuál es la palabra clave del capítulo 12, 13 y 14? Ahí les voy a dejar la pregunta. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave, una palabra clave. No es dones y no es lenguas. ¿Cuál es la palabra clave en los capítulos 12, 13 y 14? A ver, ¿quién me contesta? No, el capítulo 12, 13 y 14 no habla de resurrección. Pablo empezó a tocar un tema doctrinal, pero antes de entrar al tema doctrinal, nos hace ver algunos detalles. Quiere corregir el problema. ¿Cuál es la palabra clave en el capítulo 12, 13 y 14 de Primera a los Corintios? No, ya dije que no es dones, ya dije que no son lenguas. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra determinante. ¿Mande? ¿Willy? ¿Please? ¿No? ¿Quién dijo algo? A ver. No. 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 La palabra clave es la palabra edificación. Si ustedes observan, los dones fueron dados para edificación. No para sí mismos, sino para edificación. Hágase todo para edificación. Que todos sean edificados. La palabra clave del capítulo 12, 13 y 14 es la palabra edificación. Ahora, siguiendo esa misma línea de pensamiento, nos desembocamos en el capítulo 15, verso 12, donde Pablo, ahora, si usted observa en el capítulo 15, versículos 1 al versículo 11, Pablo explicó, enseñó meridiana y claramente qué es el Evangelio. ¿Sí o no? Lo explicó claramente. Pablo, que dijo, usé mi lengua para edificar. Usé mis palabras para edificar, para enseñarles, para explicarles. Y dice, ¿saben qué? El Evangelio es este, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Y ahora nosotros confiamos, y ese es el Evangelio. Pero hay un problema. Entre ustedes hay un pequeño detalle. A veces uno decimos,
Bueno, yo estoy cuidando a la iglesia de los mormones, de los testigos de Jehová, de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, estoy cuidando lo de aquí, estoy cuidando. Los pastores estamos siempre a las vivas, como alertas a cualquier situación que pueda estar afectando a la iglesia. Esa es la responsabilidad de nosotros. Pero a veces, en el caso de Pablo, este problema no venía de afuera, ese problema venía de adentro, estaba dentro de la congregación. Y es que realmente nosotros tenemos una problemática en nuestra cabeza. Número uno, somos perezosos para buscar la verdad. Somos perezosos para buscar la verdad. La Biblia dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, los de Berea, porque ellos escudriñaban cada día a ver si lo que Pablo les enseñaba era de acuerdo a lo que Dios decía. Pero normalmente somos ¿qué? Somos perezosos para buscar la verdad. Segundo, somos tendientes para escuchar todo de todo. Entonces, de repente hay ocasiones en que a mí, honestamente, hasta risa me dan algunas preguntas que yo veo donde hay foros de discusión. Una pregunta que veo: oiga, pastor, ¿en verdad se convierten las muelas, los empastes de las muelas en oro? ¿O es verdad que se llena la cara de polvo de oro? Y yo me quedo pensando y digo, caray, ¿no existe el sentido común? Está como los psíquicos que dicen, le voy a dar a usted, mándeme no sé qué tanto dinero y le voy a dar los números premiados del billete de lotería para que usted se la saque. No existe la lógica. Bueno, ¿para qué le voy a mandar yo $10 si ella puede comprar el boleto y sacarse todos los millones que están allí? Pero somos tendientes a escuchar todo. Y hoy en día, la nueva era es lo que está utilizando. Hoy en día la nueva era está utilizando todos los medios masivos. El otro día estábamos trabajando en un lugar y tenían ¿cómo se llama? El History Channel. ¿Es el History Channel? Y de todo lo que habló por casi 2 horas fueron de ovnis. Terminó uno y siguió otro y siguió otro y siguió otro. Yo así volteaba y veía y volteaba y veía. Los cuates están hablando. ¿Qué están haciendo? Sensibilizando a la humanidad para que cuando venga el rapto, entonces digan, los marcianos llegaron, no sé. Pues ¿esto qué van a decir? Se los llevaron los ovnis, los marcianos se los llevaron. No vinieron a bailar cha-cha-cha, se los llevaron. Es lo que van a decir, es lo que van a explicar. Como han sensibilizado el aspecto moral de nuestra sociedad, ¿no se han dado cuenta que hoy en día nuestros gobernantes ya no buscan a Dios, no creen en Dios, no buscan nada de Dios? Demóstenes, creo que fue Demóstenes que dijo cuando los malos son ejemplo y los buenos son la burla, hay una descomposición total del universo. Hoy en día los malos son buenos y los buenos son tontos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros somos pendientes de escuchar todo. Tercero, tenemos un oído selectivo. Tenemos un oído selectivo. Pedro llama a estos ignorantes voluntarios. Tenemos un oído selectivo. O sea, oímos lo que nos conviene, lo que se nos acomoda. Pablo mencionaría después en 1 Timoteo 4:1, mencionaría, porque si llegarán momentos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Dice, y apartarán su oído y se irán tras las fábulas, teniendo comezón de escuchar.
El otro día mi sobrina me preguntaba por el Facebook, me decía, oye tío, acabo de conocer a una persona, y ella me dice que creen, ella en vez de estudiar la Biblia, va a la iglesia para que el profeta le diga lo que va a pasar. Digo, oye, mira qué abusada me salió. Pero ese problema, somos perezosos para buscar la verdad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos un oído que oímos todo y creemos todo. Tercero, tenemos un oído selectivo que adopta nada más lo que le conviene, nada más. Y número 4, tendemos no solamente a generalizar, sino a adicionar a los conceptos que escuchamos. Y a veces, por no ser mala onda, nosotros decidimos seguir la corriente. ¿Entendemos eso? El apóstol San Pablo tuvo que advertir a la iglesia de Roma, a los romanos, a decirle, hey, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nunca se me va a olvidar, siendo yo un pastor novato completamente, bueno, no he dejado de serlo, porque es más lo que desconozco que lo que sé. Pero bueno, hoy ya tengo algunos añitos de kilometraje corrido, ¿no? Sí, gracias por decirlo bien. Okay. Pero no se me va a olvidar esto, estaba un evangelista muy connotado en ese tiempo, y ese evangelista era yerno de mi pastor, el misionero que el Señor utilizó para alcanzarme para Cristo. Y estábamos una vez, yo estaba predicando en la iglesia en ese tiempo, el hermano Roy estaba allá en Houston, y pues, el hermano Calera, el hermano Calera, y estábamos sentados ahí en la sala de su casa después de haber tenido un culto. Yo había cantado, Carlos había predicado, y el hermano Roy era el pastor de una iglesia naciente ahí en Houston, el Divino Salvador. Y entonces estaban platicando, y de repente se le ocurre a Carlos era muy ocurrente, y le dice, oiga, suegro, pues se me hace que los ídolos aquellos de los amorreos tenían algún poder, ¿no? No, porque yo nunca he visto la reacción del pastor. El hermano Roy volteó, ¿qué estás diciendo? Los ídolos no tienen absolutamente ningún poder. Y que lo agarra. Salmo 115, tienen oídos mas no oyen, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan, tienen manos no pueden palpar, tienen pies no pueden caminar. ¿De qué estás hablando? Pero así, así. Ahí fue donde yo aprendí que el error es como una víbora. Y ustedes saben bien eso. ¿Quiénes estaban hermano Juan, te acuerdas, hermano? Estábamos en Westland, que estamos en pleno culto, en pleno servicio. ¿Qué salió por ahí? Salió una víbora, hermano. Estamos ahí, ¿usted estaba también, hermano? Pobrecito ayer, ¿no? Después, qué pena. Sale una víbora. Inmediatamente agarrar piedras, palos, alas, lo que pudimos. Sácate, pobre víbora, la matamos. Era la mascota del niño, del dueño de la casa. Pero nosotros nada más vimos una víbora. Fue lo que no íbamos a preguntarle, oye, preséntanos tu ID, dinos quién es tu dueño, si muerdes o no. Nosotros dijimos, ¿se arrastra? ¿Es alargada? ¿Es víbora? Mátela. O nos mata o los matamos, o la matamos. Y pues éramos más, lo matamos. Es lo que debemos de hacer con el error. Cuando el error se suena, el error aparece, la primera cosa es inmediatamente pararlo. Hace unos meses atrás, nos invitaron a una reunión. Era una reunión de pastores. Los pastores estaban reuniéndose, haciendo un grupo, porque querían hablar, porque venía este hermano Cash Luna al State Farm Arena. Entonces ellos estaban poniéndose. Entonces yo me paro y digo, hermanos, voy a preguntarles algo. ¿Cuál es la verdadera, cuál es la razón de esto?
Nosotros no podemos estar haciendo este tipo de cosas. Lo que tenemos que hacer es enseñar la verdad en nuestras iglesias y atacar el error cuando éste aparezca dentro de nuestra congregación. Inmediatamente atacar. Ahora, cuando de repente un hermano viene y nos dice: oiga, hermano, fíjese que yo necesito yo quiero el bautismo del Espíritu Santo y todas las lenguas. Inmediatamente tenemos que sentarnos y decir: a ver, permítame. La Biblia enseña esto y esto. Esto es lo que Dios hizo. Pero no podemos permitir que ese error se siga cundando o se siga difundiendo dentro de la congregación. Me estoy explicando. Hay ocasiones en que nosotros no tenemos la respuesta, pero inmediatamente tenemos que pedir el auxilio. A ver, permítame, hermano. Porque a veces lo que hacemos es repetir como loritos lo que nosotros estamos escuchando. Y hoy en día, con la radio, con el internet, con la televisión, nosotros somos muy tendientes y estamos muy vulnerables a poder caer en ese error. Ahora, no estoy diciendo que nosotros no aprendamos, que no busquemos, no, pero tengamos cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Ahora usted dice: oiga, pastor, pero eso lo dice el capítulo 15, versículo 12. ¿Usted cree? Vaya conmigo hasta el versículo número 33. Voy a brincarme todo, para que veamos cómo Pablo cierra, lo pone como un sándwich, el concepto que vamos a ver, el tema de la resurrección. Aquí estamos hablando de diferentes temas. Pero observen cómo cierra en el versículo 33 la pinza, diríamos en términos de fútbol, ¿verdad? Uno que centra y otro que cierra la pinza. En el versículo 33, noten cómo lo cierra. ¿Lo leen conmigo? Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que hace perder el primer amor en los creyentes? No son las pruebas. Las pruebas fortalecen. No son los problemas nos acercan a Dios. ¿No se han dado cuenta que cuando tenemos problemas oramos más, buscamos más, etc.? ¿Qué es lo que nos quita el filo en nuestra vida espiritual? Las malas conversaciones, las malas pláticas. Es lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, si usted lo correlaciona el capítulo 15, versos 2 y 33, y si usted lo observa en el capítulo 3, vaya conmigo, para que no piense que estamos sacando fuera de contexto. Nuestro trabajo es hacer una exégesis, es decir, que la Biblia diga lo que tiene que decir. En el capítulo 3, dice, versículo 2, ¿lo tiene? ¿Sí lo tenemos? Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pero note el versículo 4, ponga atención por favor. ¿Cuál es la palabra que tiene que ver con nuestro tema de esta noche? No se pone a pensar, pues de eso se trata, hermano. Yo no quiero que ustedes sean nada más cotorritos que escuchan y creen lo que el que está acá enfrente les dice. Usted tiene que poner atención a lo que está leyendo. ¿Qué tal si yo me equivoco? Y de repente ya los traigo allá en Uruapan, les digo que andamos en Europa. Sí, una vez fuimos a Uruapan y cuando llegamos a la iglesia, mi hija dice: nosotros venimos de Europa. Digo: espérate, mija, la iglesia nos había mandado a Uruapan a buscar un misionero. Imagínense ahí. ¿Y a dónde fueron, Damaris? ¿A Europa? Fuimos a Europa. Sí, no, pastor, no, aquí están los boletos, fuimos a Europa para buscar al misionero. Aquí tenemos el reporte, ¿no? Ya nos anda echando de cabeza, María. ¿Cuál es la palabra que utiliza Pablo ahí que tiene que ver con el tema de esta noche? Diciendo. Note el versículo número 3. El versículo 4 dice: porque diciendo el uno.
yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto, ahora noten Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Uno tiene que tener cuidado con lo que uno va a decir, y uno tiene que estar sustentando lo que uno va a decir con evidencia, en este caso con evidencia de la palabra. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo? Entonces, no todo lo que usted escucha es verdad. No todo lo que usted escucha en la radio, en la televisión, en el internet, no todo lo que usted lee es así. Usted tiene que ser como los de Berea, analizar, examinar, ver si es así. Salir de la pereza, salir de la conformidad y ser más críticos en lo que nosotros estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Por eso Pablo empieza con el capítulo número 15, el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, había un problema dentro de la congregación. Había un grupo que estaba diciendo, espérense, nosotros somos cristianos, pero Cristo no resucitó. No sé qué haya pasado, no sé cuál sería la postura que ellos estaban teniendo, pero lo cierto es que estaban contaminando la iglesia con una falsa doctrina. Y eran parte de la iglesia. Ahora, en el capítulo 15, el versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengan cuidado. Termino diciendo, la Biblia enseña en el capítulo 10 de los Hebreos, versículo 24 al 26, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, pero antes de eso dice, y valorémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí el pasaje está hablando de la resurrección. Ya tocaremos el tema de la resurrección el próximo miércoles con el favor de Dios. Ya tocaremos el tema de la resurrección desde la perspectiva que Pablo quiere enseñarnos. Pero aquí había un problema. Se había introducido dentro de la iglesia una corriente doctrinaria equivocada. Y los hermanos corintios no lo estaban atacando. Si usted observa en el libro del Apocalipsis, hay otro pasaje que también menciona esta situación de la iglesia. Recuerden que en el Apocalipsis tenemos un panorama de la iglesia en su historia. Si usted observa en el capítulo número 2, el versículo 14. ¿Sí? Y es justamente a la iglesia en Pérgamo. ¿Lo tiene? Dice, casi de estos temas casi no vemos en la radio ni en la tele, ¿no? Entonces no los escuchamos porque pues no son muy populares. Pero dice, y escribe el ángel de, todos oímos de Esmirna y de Éfeso. Esas sí las oímos todo el tiempo. Pero mira el de Pérgamo. Estoy orando, si es de voluntad del Señor, que veamos el de Apocalipsis. Lo que pasa es que yo no quiero caer en el sensacionalismo. No me gusta. Yo creo que seamos más prácticos en nuestra vida espiritual. No que el Apocalipsis no tenga practicidad. Toda la palabra de Dios es útil y nos ayuda. Pero las veces que he estado a punto de empezar el Apocalipsis, el Señor no nos ha dado paz y nos ha guiado por otros libros. Pero aquí en el versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquellos que no están familiarizados con la palabra con el Apocalipsis, con el simbolismo del Apocalipsis, el ángel, ¿alguien sabe quién es el ángel? Lo que ha pasado por el discipulado tienen que saberlo. ¿Quién es el ángel? El pastor. El ángel es el pastor de la iglesia en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La forma como se presenta
Dice, hey, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. O sea, cuando hablo corto. Versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, estás en una crisis extraordinaria, estás en medio de una tremenda situación en tu vida, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, ahora había persecución, los estaban matando. Pero ¿cuál era el problema contra la iglesia de Pérgamo? Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Note cómo en la historia de la iglesia estaba permitiendo. Era lo que Pablo había mencionado en Hechos capítulo 20, no había dicho eso. Dice, de entre vosotros mismos se levantará. Hermanos, nos ha tocado estar viviendo los últimos tiempos de la iglesia. Usted y yo tenemos el tremendo privilegio y la tremenda responsabilidad de estar viviendo los últimos momentos, los últimos tiempos de esta humanidad. Y no estoy diciéndole, ni tampoco me voy a poner a decirle que tal día, tales horas, no, porque eso no me está concedido a mí. Si no lo dijo Jesús, ¿por qué lo voy a decir yo? Lo que sí le puedo decir, que según las evidencias de lo que está ocurriendo, no cabe la menor duda de que estamos así. Hoy en día estamos en una tremenda situación. La iglesia está creyendo lo que uno no se imagina. Y cuando uno quiere compartir la verdad, inmediatamente está el rechazo, ¿no? Hoy en día, como les dije en una de las predicaciones, la experiencia está sobre la Biblia. Eso está mal. La Biblia debe estar sobre todo. Sobre mi experiencia, sobre mis opiniones, sobre mis conceptos, sobre todo. Que la palabra de Dios sea prioritaria. Ahora, ¿cuál es el valor práctico de lo que estamos hablando? Cuidemos lo que oímos, lo que vemos. Analicemos todo. No lo creamos nada más porque alguien famoso lo dijo. Nosotros tenemos la palabra. Algunos se enfadan conmigo porque les digo, mira hermano, yo ya después de 30 años de estar en el ministerio, a mí pocas cosas me impresionan. A veces mi esposa se enoja un poquito conmigo porque es el hermano fulano, horrible el hermano fulano. Yo me voy a impresionar cuando me digan, es que es un libro que está ahí. Entonces, ahí sí, ni qué, me voy y me siento y escucho y aprendo. Pero todo lo que yo voy a escuchar, yo lo voy a analizar, yo lo voy a examinar, yo lo voy a desmenuzar. Aquellos que alguna vez han visto bueno, yo no tengo oficina, lo tengo en mi cuarto, pero mis libros, ¿quién ha visto mis libros? Nadie. No, pues no los encontrar en mi recámara, ¿verdad? Yo tengo un montón de libros de comentarios. Ahorita ando con la comezón, mi esposa se ríe de mí, de comprar una biblioteca Logos, nomás que está bien bonita, ¿verdad? Cuesta casi $800. Y luego me quedo pensando, está bien. Tengo un montón de comentarios escritos de teología sistemática. Una vez que yo termino de predicar, una vez que yo termino de estudiar, yo tengo ya todos mis apuntes, mis bosquejos, todo eso. Después de que tengo todo eso, tomo los comentarios y empiezo a leerlos. Y encuentro la bendición que muchas veces coincidimos perfectamente en todo lo que el comentario se dice. Sino gloria a Dios. Pero cuando encuentro que discrepamos en algo, lo que yo hago, en vez de rechazar lo que él está diciendo en ese comentario, yo me regreso otra vez en oración, en búsqueda de Dios, y empiezo a estudiar otra vez el tema. Casi siempre encuentro que el equivocado era yo. Pero eso tiene que pasar antes de que yo venga al frente y decir, hermanos, esto es palabra de Dios. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle?
es que cada vez que usted escuche algo, dese el beneficio de la duda y vaya, tome sus notas y luego vaya y busque en la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son tiempos malos, porque son tiempos difíciles, porque hoy cada día están apareciendo doctrinas extrañas cada vez mayores. Hoy en día el diablo se está especializando en servirnos grandes mentiras en pequeñas porciones. ¿Me estoy explicando? Por eso, número uno, usted cuide lo que oye. Me encantó que entrando estaban cantando la canción Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Bueno, cuide lo que oye, cuide lo que ve, cuide lo que habla. Y que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No conforme a yo creo, yo pienso, yo me imagino. Esto quiere decir, no, Dios no quiere decir, Dios dice. Dios dice. O sea, Dios no quiere decir, Dios no sugiere, Dios dice es así, así, así. Y si no vean la Biblia, en el libro del Éxodo le dijo a Moisés, mira, el arca del pacto va a ser tanto de largo, tanto de ancho, va a estar de estos materiales, de este color, y el aceite lo vas a mezclar de estas hierbas, y en los colores vas a mezclar de esta manera. O sea, Dios es específico. Vean a Noé le dijo, mira, va a ser tanto de largo, tanto de ancho, de tantos pisos, y va a estar exactamente así. Dios es específico. Cuando alguien venga y dice, no, ¿sabes qué? Esta fue una revelación extraordinaria. A ver, ok, perfecto, es una revelación extraordinaria. A ver, vamos a aplicarle el principio del análisis desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo hizo en el aspecto de las lenguas? Cuando alguien empieza a discutir conmigo de las lenguas, le digo, ok, está bien, voy a aceptarte que hoy están los dones de lengua. Voy a aceptártelo. No voy a discutírtelo, te lo voy a aceptar. Ya ganamos. Bueno, espérate, no cantes victoria todavía. Ahora vamos al ejercicio de ese don. Y entonces lo llevamos a la palabra. Y en la palabra, ¿qué dice? No más de 3, por orden, con intérprete, y las mujeres, chitón. Y ahí es donde se arma la rebambaramba, ¿verdad? Porque, no, permíteme, yo estoy aceptándote, porque tú no aceptas lo que Dios dice en su palabra. El asunto de las pastoras. No, porque eso estás imitando, eso es machista, y eso, no, permíteme, yo no escribí la Biblia. Una hermana, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, estábamos en el Hotel Aranzazú, en un seminario sobre evangelismo, sobre misiones, en el Hotel Aranzazú en Guadalajara. Y yo siempre tengo la costumbre de no parecer pastor. O sea, me gusta la gente como que tiene más empatía conmigo. Por si tengo la cara fea y luego ahí parecer lo que no me gusta. Entonces yo me subí traíamos el gafete con el pastor Rodrigo García de la iglesia bautista, y con tu traje y tu corbata y todo. Yo subí al hotel, al terminar las conferencias, me subí al hotel, me quitaba todo el disfraz y me ponía mi camisa polo, mi jean de mezclilla y mis zapatos casuales, y ahí vengo bajando, ¿no? Nada más me llevaba el gafete, porque si no, no me daban de comer. Entonces llegaba y lo enseñaba y ya me daban de comer y yo comía. Entonces ya iba caminando ahí entre los pasillos y de repente vi que una hermana estaba discutiendo con 2 varones, con 2 pastores. Y supe que eran pastores porque estaban trajeados y con el gafete, ¿no? Entonces dice, a ver, uno que sea neutral, Mire, a ver, usted, hermano, venga, venga. Y yo llego, ella no sabía que yo era pastor, porque no iba disfrazado de pastor. A ver, dígame, ¿usted qué piensa? ¿Qué me falta a mí? Me dice la misionera, ¿qué me falta a mí para yo ser pastor? Le digo, a ver, permítame. A ver, ¿me presta su Biblia? Sí, a ver, 1 Timoteo 3. ¿Qué dice aquí 1 Timoteo 3? Dice, si alguno anhela obispado, cuando la palabra obispado es pastorado, ¿verdad? Sí, ok. Se requiere que sea marido de una... ¿Usted puede ser marido de una sola mujer? No, pero puede ser esposa de un solo marido. Sí, pero aquí dice que sea marido de una sola... No confunda la magnesia con la gimnasia. Aquí sí el orden de los factores se altera el producto. Dice marido
de una sola mujer, no mujer de un solo marido. Dice marido, dice, pero ok, le voy a aceptar la primera, que usted dice que puede ser esposa de un solo marido, se lo acepto. A ver, va la segunda. ¿Cuál es la segunda? Que gobierne bien su casa. Y ahí, como dicen por ahí, ahí torció la puerca del rabo, ¿verdad? Que gobierne. Quiero preguntarle, ¿quién gobierna su casa, hermano? Si decía que ella violentaba una orden de la palabra de Dios, porque dice que en la casa el marido es la cabeza. Y si decía que el hombre, pues automáticamente se autodescartaba para poder pastorear. Le digo, bien, mi hermana, usted tiene la respuesta. Dios le bendiga. En eso vino un hermano. Hermano pastor, usted era un pastor. Dije, permíteme, yo no dije lo que yo creía, yo dije lo que Dios dice en su palabra. Más allá de si soy pastor o no lo soy, es lo que Dios dice en su palabra, porque esa es la autoridad. Entonces, cuidemos lo que oímos, de quién lo oímos, y examinemos, analicemos desde la perspectiva de la palabra, y el Señor nos dé entendimiento y nos haga crecer. Porque muchas veces no tenemos cuidado. No tiene que identificar. Hay ocasiones que hay hermanos que nos desaniman más que animarnos. ¿Sí o no? No, mira, no, espérate. El cristiano que va a hacer una bendición en tu vida, le voy a decir lo que le digo a mis hijas, a mi hijo. La persona que quiere estar en tu vida debe de ser aquella que suma y multiplica a tu vida. Porque si resta y divide, es un emisario del diablo. Soy muy feo, ¿verdad? Por eso le digo a mis hijos, tengan cuidado con eso. Es lo mismo entre nosotros, como pueblo de Dios. La palabra va a edificarnos, va a unificarnos. Y cuiden lo que escuchan, cuiden lo que hablan, cuiden lo que ven, analicen, como dijo el apóstol San Pedro, examinadlo todo, retener lo bueno. Y si no hay nada de bueno, pues no retengan nada. Pero aprendamos. El apóstol San Pablo concluyó. El apóstol San Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Después de exponer todo el tema, en el verso 33 concluye diciendo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero miren con qué terminó el versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, seamos como toda la gente. Vámonos al antro esta noche, yo pago. Y al cabo nos vamos a morir mañana. Y no va a pasar nada. No vale la pena vivir en santidad. No vale la pena caminar con Dios. No vale la pena hacer lo correcto. Lo que Pablo estaba diciendo. Por eso termina diciendo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No basta buenas intenciones. Tienen que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y usted tiene una terrible responsabilidad de verificar que todo lo que escucha es verdad, y que todo lo que dice y que todo lo que enseña tiene el sustento de la palabra de Dios. De lo contrario, está trabajando para otro amo. Uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender. Y usted tiene que aprender a hablar lo correcto y tiene que aprender a escuchar lo correcto. Entrene su oído. Mire, me gusta mucho lo que Jesús dice. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, han identificado correctamente la voz. Usted, no todo el que venga y le diga Señor, Señor, no todo el que venga y le diga con una Biblia bajo el brazo, usted diga, a ver, permítame tantito. A ver, déjame aquí, déjame tomar estas notas y déjame, pues yo después de hoy en día todos vienen en el nombre de Dios.
Hoy en día el aspecto ecuménico está pero metido por todas partes. Hoy en día, yo sinceramente yo tengo mucho miedo de todas las personas públicas. De repente que Alberto Motesi, que Luis Palau, que Marcos Witt, que esto y que lo otro. Digo, ok, yo no puedo estar correteando a cada uno de ellos en cuanto a sus formas de pensar, y sus rutinas, pero sí puedo vacunarme y vacunar mi iglesia con la palabra de Dios para que cuando venga el error lo sepan identificar. Y cuando estaba viendo Corintios capítulo 15, verso 12, dije, wow, qué tremendo. Yo estaba preparando para hablar sobre la resurrección, pero mientras estudiaba, decía, wow, qué tremenda bendición. Yo tengo que tener cuidado de lo que hablo, que sea de acuerdo a la palabra, y que lo que escucho sea de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Ni siquiera lo que diga mi grupo, a lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué estás haciendo tú? Eso llamamos de paso. Cuando tú hablas con otro hermano, debes edificarlo, debes motivarlo al amor y a las buenas obras, a la búsqueda del bien común, a la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Es que ten cuidado cuando tú vas en otra dirección. Y debo hacer la aclaración que no es porque alguien esté haciéndolo, sino porque es el pasaje que nos toca predicar y es el pasaje que nos toca enseñar esta noche. Pero es una advertencia a nosotros, para que nosotros aprendamos advertidamente a tener cuidado, porque somos nuevos, estamos caminando apenas con el Señor. Bueno, hablo de los que están comenzando, ¿no? Y la mayoría, si yo tengo 30 y tantos años y me siento nuevo, pues entonces ¿qué le estoy dejando a usted? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Su Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias por la advertencia que nos das. Gracias, Señor, por la ternura como tú nos hablas. Gracias, Dios, por cómo nos proteges, cómo nos cuidas. Ayúdanos esta noche a poder tomar tu palabra de ti, a poderla, Señor, poner en práctica en nuestra vida personal. Ayúdanos a ser fuentes de bendición. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de honra. Ayúdanos a ser, Padre, edificadores de tu pueblo. Y protégenos contra las acechanzas que el diablo tiene allá afuera, en tantos medios, Dios, para confundirnos. Ayúdanos a tomar tu palabra y hacerla un escudo, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar a nuestro hermano William.